Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Estaba diciendo que es la primera vez que doy este tipo de conferencias aquí en Albacete sobre terapias asistidas con psicodélicos. Creo que no es un tema que se hable mucho aquí. Ahora cada vez se está hablando más en ámbitos de investigación, ¿no? Y en clínica. Y bueno, quiero empezar la sesión de hoy diciendo que ayer fue el Día Mundial de la Depresión y voy a pasar a leer el testimonio de una paciente, ¿vale? Para que veamos un poco las dimensiones que este problema puede llegar a tener en las personas. Tuve depresión varios años, ninguna medicación me hacía efecto. Los 2 últimos años fueron horribles, ya que me había desconectado de todo y no me interesaba nada. No podía ni atender a mi hija, que es dependiente. Me sentía una carga para mi marido. Un día estaba tan medicada con lorazepam que ni siquiera podía ponerle el nebulizador a mi hija durante su ataque de asma hasta que llegase la ambulancia. Mientras veía cómo se ponía morada y yo era incapaz de aplicárselo. No podía seguir así. Yo quería que todo eso acabara. No quería ni ver la luz del día. No sé cómo será la depresión de otros. La mía fue un sufrimiento tan intenso que me pasaba la mayoría del tiempo en cama, mientras iba perdiendo hasta el habla. Mi mayor temor era que se me acabara el lorazepam. Ya estaba con la dosis más alta y no podía aumentarme más. Aunque no se lo dije a mi psiquiatra, yo quería suicidarme. Seguramente él lo intuyó. Bueno, pues esto es el día a día de muchas personas que viven con ese sufrimiento continuo y que a veces la medicación que tenemos disponible no es suficiente. Por eso, pues seguimos con investigaciones y voy a pasar a hablar sobre estas terapias asistidas con psicodélicos, que es lo que yo considero que podría ser el futuro de la salud mental. La prevalencia de enfermedades en España es la tercera enfermedad, si veis el ranking, justo después de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Afecta a 1 de cada 4 personas en nuestro país. Además, España, bueno, esto es un titular que a mí personalmente me impresionó. España es el país que más benzodiazepinas consume del mundo. Yo, sinceramente, pensaba que era Estados Unidos. Al parecer creo que tienen a lo mejor el récord en psicofármacos en general, pero benzodiazepinas somos el número 1. Algunos de los motivos que los expertos creen a que se debe esto es porque tenemos un mayor acceso, ¿no? O sea, por suerte tenemos una sanidad pública, ¿no? Y podemos tener acceso a estos medicamentos y puede ser que esto sea uno de los motivos. Pero no es tanto que tengamos acceso, sino que hay una necesidad en la población, ¿no? O sea, hay una prevalencia alta de estas enfermedades. Podemos ver aquí que las enfermedades mentales o bueno, el consumo de ansiolíticos es mayor cuando subimos en edad, es mayor en personas que han nacido en España que personas que vienen del extranjero, es mayor el consumo también por la capacidad económica, menos capacidad económica, más consumo de ansiolíticos. El estado laboral también afecta, es mayor en desempleados. Y bueno, he dicho las mujeres, el estado laboral, creo que no me falta ya ninguna. Bueno, estos son los factores que hemos visto. Y el consumo de pastillas se ha triplicado en los últimos 17 años, lo cual es otro indicador que considero un poco alarmante de qué está ocurriendo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está ocurriendo este aumento de consumo y este aumento de las enfermedades mentales? Pues puede ser por cuestiones sociales, redes, mayor exigencia y autoexigencia, crisis económicas. La pandemia también fue un detonante para aumentar problemas mentales, hábitos, cambios en nutrición, en sedentarismo, y todo eso pues afecta a nuestra biología, que claramente hay personas que también tienen susceptibilidad genética y les va a afectar todo esto mucho más. Desde la investigación pues intentamos elucidar qué mecanismos neurobiológicos se están viendo alterados para poder establecer mejores dianas y elaborar fármacos que vayan a esas dianas que estamos viendo que se están alterando en estas enfermedades mentales. Y de ahí pues desarrollar estos nuevos psicofármacos. Sin embargo, ya se ha visto que el uso de psicofármacos sin terapia
es limitado. O sea, que un psicofármaco puede ser beneficioso, pero si no se usa durante un acompañamiento terapéutico, no va a ser tan efectivo. Y bueno, esto va a estar en común tanto en psicofármacos, antidepresivos que conozcamos todos, como con estas terapias que hoy os voy a contar. Bueno, yo soy bioquímica, como han mencionado antes, me especialicé en neurociencia y os voy a estar contando un poco más del ámbito, ¿no?, de las moléculas, receptores, neuronas, que quizás si fuese psicoterapeuta pues estaría hablando a lo mejor de una parte más psicológica, ¿no? Pero voy a intentar mezclar ambas para que tampoco os aburráis con mis moléculas. Descubrí estos compuestos psicodélicos cuando hacía una de mis rotaciones en Estados Unidos y a mí me pareció como muy chocante, ¿no?, porque pues llevaba muchos años, bueno, ya varios años estudiando neurociencia, estudiando adicciones, y roté en un laboratorio pues para aprender una técnica, y ahí estudiaban psicodélicos. Entonces me dieron un montón de bibliografía científica para que me la leyera, y hablaban de LSD, de hongos psilocibes, pues estas setas que son, aquí las llaman setas de la risa, y yo, claro, a mí había algo como que me chocaba, ¿no? Digo, pero si esto es lo que usa la gente para drogarse, o sea, ¿cómo es que ahora dicen que esto tiene beneficios para la gente con enfermedades mentales? Pues esto no son drogas. Pues no, resultó que no son drogas. O sea, usualmente relacionamos drogas con tener efectos adictivos, pero hasta el día de hoy los psicodélicos clásicos no han visto ningún efecto adictivo. O sea, ni el LSD, ni los hongos psilocibes, ni los otros que vamos a ver tienen ningún efecto adictivo. Ni ninguna persona, ni ninguna rata, porque lo que hacemos es evaluar este tipo de sustancias en ratas. Ninguna rata se volvió adicta, os lo puedo asegurar, a los hongos psilocibes ni al LSD. Mientras que si hacemos los mismos experimentos con alcohol o cocaína o otras sustancias que sí sabemos que son adictivas, las ratas también se vuelven adictas. Bueno, eso me empezó a cambiar un poco el chip sobre mi concepto de los psicodélicos. Además que, bueno, descubrí pues todos estos beneficios que hoy voy a estar compartiendo. Después me fui a la Amazonía, de allí trabajé en un centro de rehabilitación de adicciones, donde también usaban sustancias psicodélicas o plantas que inducen estados psicodélicos o alterados de conciencia. Y bueno, además pues soy fitoterapeuta, mucha gente me conoce ya porque doy muchos talleres de plantas medicinales, y pues estos compuestos son de origen natural, como ahora vamos a ver. Aquí es donde realmente empieza la conferencia de hoy. Voy a explicar qué son los psicodélicos exactamente, en qué consisten estas terapias asistidas con psicodélicos, cómo actúan a nivel neurobiológico, cognitivo y emocional, la investigación clínica que hay hasta ahora, o bueno, algunos ejemplos para no aburriros, porque hay mucha investigación aunque no se conozca, y las aplicaciones en otras enfermedades que son muy desconocidas, estas otras aplicaciones, y muy interesantes, y bueno, retos y actualidad del uso de estas sustancias. ¿Qué son? Bueno, voy a beber. Como he dicho, son de origen natural, pueden encontrarse en plantas como la Banisteriopsis caapi, que es esta, donde hay compuestos que se llaman carbolinas. Esta es la iboga, que viene de África. Hongos psilocibes, que se descubrieron principalmente en México, pero que pueden crecer en cualquier lugar del mundo. Y es en los que me voy a centrar yo hoy más, que su compuesto activo es la psilocibina. Esta es la Anantadera peregrina, que crece en Latinoamérica, y también tiene otro compuesto que es 5-metoxi-DMT. Luego tenemos aquí cactus como el peyote o el San Pedro, que su compuesto activo es la mescalina. Y luego tenemos el sapo alvarius o sapo de Sonora, que también tiene 5-metoxi-DMT en sus secreciones. Bueno, creo que se hizo famoso, a lo mejor os suena por el caso de Nacho Vidal. Bueno, esto es un ejemplo de que lo natural no siempre es inocuo y que también depende de las interacciones que tengamos con otros compuestos que se hayan tomado antes. En ese caso, pues se había hecho un consumo de otras sustancias los días anteriores y fue debido a esto que la persona falleció. Y al mal uso también, y al mal screening. Ahora contaré un poco esto. Siempre se tiene que hacer en entornos clínicos,
supervisados y con un buen screening pues para interacciones tanto médicas como psicológicas. Estas sustancias, he puesto aquí las moléculas, hemos dicho que son psicodélicas, pero ¿qué significa exactamente psicodélico, ¿no? Vienen del griego psique, que es la mente, y délico, que es revelar, es decir, son sustancias que cuando se toman se revela lo que hay en la mente. Digamos que son sustancias para tener un acceso directo también al inconsciente. Y pueden provocar cambios en la percepción, la cognición y las emociones. Esto es algo que pues, en nuestra cultura no estamos a lo mejor muy acostumbrados y por eso pues, puede chocar a las personas que las toman y a veces pues, les dé la risa, como cuando la gente se toma esos hongos, o se pongan a llorar, dependiendo de la situación. Están muy relacionadas con el lugar y el estado de la persona cuando se toman. Aquí tenemos la serotonina, que la he puesto para que veáis lo que se parece a estos otros compuestos que os he mencionado, que es la psilocibina. Prácticamente son iguales, solo la diferencia es este capuchón aquí, es como una serotonina pero con un gorrito. El DMT, que no tiene el gorrito y tiene aquí lo que se llaman 2-metilos, pues eso se llama dimetiltriptamina, ¿vale? Este DMT, aunque se puede encontrar en sustancias naturales, también se puede encontrar en nuestro cuerpo. Es un neurotransmisor, pero que se produce muy rara vez, ¿vale? Pues las investigaciones dicen que se produce cuando nacemos, cuando morimos y pues en otros momentos, pero muy peculiar, o sea, muy particulares, a veces durante el sueño. Es muy complicado de establecer esto, porque es muy sensible químicamente y desaparece como un fantasma. Y luego el LSD, que pertenece a un grupo distinto, ¿no? de moléculas, pero que realmente se une a los mismos receptores y que los tres mimetizan a la serotonina, que es nuestro neurotransmisor que tenemos en el cuerpo y que es también la diana de muchos antidepresivos. Pues seguramente aquí a muchos os suenan la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram. Bueno, pues todos estos antidepresivos hacen que aumente la serotonina en nuestro cerebro, entre las neuronas, ¿no? Y hay más biodisponibilidad de serotonina y la serotonina se relaciona con un mayor bienestar, una mayor felicidad, ¿no? Por eso que se ha establecido este mecanismo de acción para estos medicamentos. Pero también está muy relacionado con otras cosas, como por ejemplo puede ser el sueño o la termorregulación, tiene funciones a nivel gastrointestinal. Y estos psicofármacos pueden ser tóxicos si se aumenta demasiado la dosis. ¿Y por qué digo esto? Porque es algo que a mí me pareció tremendamente interesante, que si la serotonina, que es algo nuestro, ¿no? que tenemos nosotros, nos la aumentan demasiado, puede ser tóxico y puede aumentar, por ejemplo, pues la temperatura del cuerpo hasta llegar a sentir que nos estamos como quemando, o sea, como que tenemos un calor, un sudor. Esto se llama síndrome serotoninérgico. Sin embargo, es súper interesante que la psilocibina, que es casi igual, la podéis ver ahí, no ocurre esto. Todavía no se ha detectado una dosis a la cual ocurra y no se han visto daños fisiológicos, que puede haber otros daños, pero no fisiológicos, a la que ocurra esto. Y el LSD tampoco. Nadie jamás en la historia ha muerto de una sobredosis ni de LSD ni de psilocibina. A mí, bueno, cuando yo leí esto en los artículos, yo decía, ¿pero en serio? Había casos de sobredosis pues, de gente que hace consumo recreacional que se habían equivocado con la dosis y bueno, habían tomado como 10 veces más y no les había pasado nada. O sea, habían tenido que ser ingresados para mantener, ¿no? el cuerpo pues, supervisado, pero a nivel fisiológico, cuando volvieron de su experiencia, no les había pasado nada. O sea, estaban en el hospital para mantener y ver que las constantes estaban bien. Esto está documentado en PubMed, si alguien quiere buscar los artículos. Y hoy me voy a centrar sobre todo en la psilocibina, precisamente por eso, porque creo que es de las sustancias psicodélicas clásicas la que más seguridad tiene
Y a diferencia del LSD también dura menos tiempo, porque la psilocibina pues su efecto son como unas 5 horas y el LSD son unas 10. Entonces para hacer una terapia pues es mucho más práctico hacerlo también con psilocibina. Os he puesto así un poco de historia, ¿no? Un poco curiosa para aquellos que les gusta cómo se descubrieron y de dónde vienen. Esta psilocibina viene, como he dicho, de los hongos y pues había un micólogo que en realidad era un economista de Wall Street que se llamaba Gordon Wasson y escuchó sobre estos hongos en México, así que se aventuró a ir él mismo a buscarlos. Entonces allí encontró a María Sabina, que era una curandera mazateca y fue la primera persona que dejó participar a un occidental blanco en sus ceremonias. ¿Por qué? Porque estaban perseguidas. O sea, cuando la gente escuchaba de esto decían, pues esto son drogas, esto hay que perseguirlo, o esto va en contra de la religión o lo que sea, y se perseguían. Entonces era algo que los nativos o en las comunidades nativas se quedaba solo para los miembros de la comunidad. Pero María Sabina le dejó participar. Después el tal Gordon Wasson se quedó maravillado de la experiencia, él y su mujer, y le mandó unos ejemplares de estos hongos que habían tomado durante la sesión, la ceremonia que ella les realizó, a un químico muy famoso suizo para que aislase el compuesto que tenían esos hongos. Este químico es famoso porque fue el que sintetizó el LSD años anteriores, entonces bueno, pues a Wasson ya le había llegado a los oídos esto. Después de eso, bueno, Wasson escribió un artículo en la revista Life sobre su experiencia y como la experiencia pues le había cambiado tanto su visión del mundo, al publicarlo pues atrajo la atención de mucha gente y empezaron a ir a buscar a María Sabina un montón de artistas y hippies de la época, a lo mejor suenan Bob Dylan, John Lennon, bueno pues visitaron también a María Sabina, imaginaros, y bueno, muchos otros, ¿no? Después se empezaron también a hacer muchas investigaciones con estos compuestos y en el 63 había ya 56 artículos publicados sobre estos hongos mexicanos. Pero llegó en el 71 la guerra de las drogas y toda la investigación quedó prohibida. O sea, no solo se prohibió a nivel público, que bueno, me parece, bueno, pues intentaron eso para la seguridad de las personas, pero la investigación, ¿por qué tienen que prohibir la investigación? O sea, es que a día de hoy seguimos arrastrando algunos de los problemas que nos pusieron con esta guerra de las drogas, porque es súper complicado conseguir investigar estas sustancias. Yo estuve un año detrás trabajando con alguien que tenía todos los permisos para trabajar y no podíamos conseguir la psilocibina, o sea, un compuesto que no es tóxico. Porque se quedaba atascado en la aduana, porque la gente que tenía que traernos el transporte les daba miedo traerlo, o sea, cosas súper locas debido al desconocimiento, porque al final te das cuenta que algunas leyes no las hacen los científicos claramente, sino que son por cuestiones políticas y que pues no sabemos por qué llegan a esos extremos. Pero bueno, ahora ya estamos en el presente, donde se está haciendo ya finalmente toda esta investigación en psicodélicos y vamos a ver que ha cambiado bastante la cosa. Esto es una gráfica sacada de PubMed, que es el lugar donde están alojados todos los artículos científicos, y el año pasado ya se publicaron casi 1800 artículos sobre estos compuestos y sobre estas terapias. Así que ha cambiado, para bien, por suerte. Pero ¿en qué consisten estas terapias y por qué creo que son tan relevantes? Bueno, voy a pasar a explicar el procedimiento y las etapas y cómo difieren de unos psicofármacos al uso, donde tú vas a tu psiquiatra o a tu médico, te receta una caja de pastillas, vas a tu casa y tú cada día te vas tomando una pastilla, ¿no? Esto aquí difiere, ¿vale? En primer lugar, hay una etapa de preparación psicológica
donde tienes que establecer un vínculo terapéutico, y esto es súper esencial. Confiar en la persona que en algún momento de la terapia te va a dar estos compuestos o estas plantas o estos hongos o simplemente una cápsula que tenga psilocibina, ¿vale? Durante esa fase de preparación, el terapeuta te está también, además de estabilizando a nivel emocional, dándote herramientas psicológicas para luego, cuando llegue ese momento, que tú sepas cómo afrontar la sesión, porque la sesión es muy, ¿cómo se diría?, compleja. O sea, puede ser compleja a nivel psicológico, emocional, perceptual, por todos estos cambios que he mencionado antes y que ahora explicaré en más profundidad. A veces la preparación psicológica, si se hace, o sea, dependiendo de la persona, puede llegar hasta 6 meses. Después, cuando ya el paciente está preparado y se ha hecho este vínculo terapéutico y se ha estabilizado y ya tiene las herramientas adecuadas, hay una sesión guiada con música. Quiere decir que, o sea, siempre tienes que estar acompañada de alguien experto y entrenado en estas terapias en particular. No puede ser un psicólogo o un psiquiatra que no haya tenido entrenamiento específico en esto, ¿vale?, porque es muy distinto. Y usualmente el paciente está con los ojos cerrados para que haya una mayor introspección. Suele durar unas 5 horas. Y durante, pues, ese momento, como he dicho, es como muy retador para la psique de la persona, porque empiezan a haber estos cambios perceptuales de sensaciones que a lo mejor no se han vivido antes, emociones que han estado muy reprimidas, y esto es, como os decía, la diferencia con los psicofármacos que tenemos actualmente. Tenemos ansiolíticos que lo que hacen es apagar la ansiedad, antidepresivos que intentan apagar la depresión. Esto te confronta con emociones, o sea, esto no apaga nada, esto aumenta. Entonces, si tú tienes cualquier tipo de emoción en ese momento, o emoción reprimida, o emoción de lo que sea, va a aumentar. Esto lo que hace es una lupa sobre esas emociones. Por eso es tan imprescindible la presencia de un psicoterapeuta, psiquiatra o quien esté entrenado para llevar a cabo estas terapias. Y a continuación se pasa a la parte de integración, que es una etapa esencial e imprescindible para que realmente lo que el paciente ha vivido durante ese momento tan retador a nivel emocional, todos los insights, no me acuerdo cómo se llama, pensamientos que te vienen, realmente luego o como que te das cuenta de cosas, puedas llevarlas a la acción, ¿vale? Porque si no hay acción, luego al final vuelves a tu casa con tus mismas rutinas y van a volver los mismos pensamientos intrusivos y van a volver las mismas emociones de las que estábamos huyendo cuando ya las habías confrontado en la sesión y ya tenías lo que se suponía que podías hacer para cambiar esto, ¿no? Entonces es súper esencial esta integración psicológica y mantener estos cambios. Y bueno, ¿cómo actúan? ¿Qué hacen realmente estos psicodélicos, estos compuestos que generan esta situación tan intensa? ¿Qué hacen en nuestro cerebro? Bueno, pues aquí os he puesto un ejemplo, así con dibujitos, para que se entienda bien, porque si no, pues no quiero que os perdáis. Aquí está una puerta, ¿no?, que esto sería un receptor de serotonina, que hemos dicho que es el compuesto al que mimetizan. Y aquí está nuestro neurotransmisor, que es la serotonina, que es la llave, entra y abre la puerta. Pues digamos que a lo mejor la serotonina puede abrir la puerta durante un ratillo, ¿no?, y luego la puerta se cierra otra vez. Pero luego llega la psilocibina, o podría ser también el LSD o el DMT, y mimetiza a esta serotonina y abre la puerta. Pero cada uno de estos compuestos abre la puerta de forma distinta y durante un tiempo diferente. Por ejemplo, he dicho que la psilocibina abre esa puerta durante 4 o 5 horas. Podemos decir que detrás de esa puerta está el inconsciente, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, abre la puerta al inconsciente durante 5 horas. El LSD la abre durante 10 horas. El DMT la abre durante 30 minutos.
El 5-metoxi-DMT durante a lo mejor 40, o sea, cada compuesto es distinto. Y aquí hemos visto que esta puerta, no lo he mencionado, pero tiene hasta apellido, 5-HT2A. Este es uno de los receptores que tiene la serotonina, que tiene muchos, pero este es el que se ha visto que cuando se bloquea esta puerta, entonces ya no pasa nada. O sea, si yo le doy a un paciente un bloqueador de esa cerradura y le doy psilocibina, ya no tiene experiencia, ya no tiene nada. Entonces se ha visto que este es el más importante, pero también se une a otros que son relevantes, ¿vale? O sea, no es una cosa no quita la otra, pero nos vamos a focalizar en este. Recordar pues esto, que esta psilocibina no produce adicción, no existe peligro de sobredosis a nivel fisiológico y que tiene una alta seguridad farmacológica. Aquí os he puesto lo que vendría a ser ya el sistema biológico de verdad, están las neuronas aquí arriba, ¿no? Y la serotonina o la psilocibina sería el mensajero que una neurona pasa a la otra, entonces le va pasando el mensaje. Uy, espera. Uy, vale. Aquí. Entonces la psilocibina y la serotonina serían esos mensajes. Esto es el final de la neurona, ¿no? Está aquí, que es como azul. Y las bolitas serían la serotonina. Entonces llega la llave, que es la psilocibina, y abre el receptor, la puerta. Entonces se activa. ¿Qué pasa cuando se activan estas neuronas, ¿no? Es como, ¿pero qué consecuencia tiene que se activen a nivel cerebral? Bueno, pues para crear así un poco la historia, hemos empezado por lo molecular, ¿no? Y los receptores, y vamos a ir aumentando de nivel. Pasamos ya a la neurona completa. ¿Qué ocurre? Cuando se abren estos receptores, o bueno, se activan, aumenta el tamaño de las dendritas, que son como estas ramas que tienen las neuronas para conectarse entre ellas. Y se ve que si esta era la neurona cuando estábamos normal, se convierte en esto, ¿veis? Todo mucho más ramificado, con un aumento de esa densidad de dendritas mayor cuando se consumen cuando se hacen estas terapias o se consumen estos compuestos. Esto quiere decir que hay una neuroplasticidad, una neuroregeneración de las neuronas y un aumento de las sinapsis. Se han visto que hay procesos de regeneración de neuronas en nichos neuronales. Esto de que el cerebro no se regenera, bueno, esto no es cierto, o sea, esto hace ya muchos años que se vio que sí se regeneraba. Hay nichos específicos en el cerebro que sí se regeneran, lo que pasa que hay personas a las que se les regenera pues, más lento que a otras. Y las personas que sufren enfermedades mentales como depresión o ansiedad, se les regenera más lentamente. Entonces esto puede ser algo bastante bueno para esas personas y que puedan tener una tasa de regeneración neuronal normal. Además, no es solo cuestión de que haya más neuronas, es cuestión de que las neuronas migren al lugar donde se necesitan. Y además de que migren, se tienen que incorporar a esas nuevas redes neuronales que se les está requiriendo. Por eso, ahí vuelvo a la parte de la integración, mantener esos hábitos, porque esas nuevas neuronas se van a instalar en los lugares donde se estén necesitando. Y si no tienes nuevos hábitos o ningún lugar donde usarlas, pues las neuronas pues no se van a integrar en ningún lado, ¿vale? Esto es como un músculo, ¿no? Más lo usas, pues más va a aumentar. Estos son estudios que se han hecho también aquí en España. El farmacólogo Jordi Riba hizo estudios sobre DMT y carbolinas, que son los compuestos activos de la ayahuasca, que es un brebaje de la Amazonía. Y también hay otro farmacólogo en la Complutense, que es José Ángel Morales, que actualmente también está desarrollando estas investigaciones para ser usadas en otras enfermedades neurodegenerativas que luego comentaré. Después, ya hemos visto, ¿no?, la neurona, ahora vamos a los circuitos. ¿Qué pasa a nivel de circuitos, de cómo se conectan unos núcleos y otros en el cerebro? He puesto aquí, no sé si se va a entender muy bien, el estado normal de los núcleos cerebrales. Cada uno de esos puntitos es un núcleo cerebral. Pues a lo mejor uno representa la corteza auditiva, otro representa la corteza visual, otra pues la amígdala, que es un núcleo emocional.
Pues así se fueron representando con puntitos todas estas áreas cerebrales. Y luego con neuroimagen, técnicas, ¿no? Se mete a la gente, se evalúa su cerebro, se ven cómo se conectan entre ellas, entonces se crea un vínculo de, bueno, pues el tálamo, que es un núcleo donde llegan las imágenes, le envía la señal a la corteza visual y la corteza visual le manda una señal al hipocampo, que es donde se almacena la memoria para que nos acordemos de lo que hemos visto, ¿no? Vale, pues os voy a enseñar qué pasa cuando se consumen psicodélicos y durante estas terapias. ¿Qué os parece? ¿Qué se está conectando ahí? Todo, ¿no? Hay una hiperconectividad y esto está relacionado con lo que acababa de contar ahora de la neuroplasticidad, esas ramas del árbol que de repente se empiezan a conectar mucho más. Claramente no podemos vivir así, o sea, no podemos vivir un estado de hiperconectividad por mucho tiempo, pero de forma transitoria esto puede ser beneficioso porque a lo mejor una persona que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, que puede tener algún otro problema mental, está relacionado también con la rigidez. De repente no encuentran el camino, siempre todo les lleva al mismo pensamiento o pensamientos intrusivos o emociones recurrentes. De repente, con esta hiperconectividad se crea una creatividad de crear una nueva narración a lo que ha ocurrido en su vida o en lo que está ocurriendo actualmente, o dar una visión, ese giro que a lo mejor la lógica pues lo podían saber, porque a veces sí, todos sabemos muchas cosas, la razón está muy bien, pero no lo podemos sentir. Entonces esto hace que realmente sintamos y veamos la situación de una forma distinta. Ahora vamos a seguir ampliando, ¿no? Esto eran las redes, pero ahora vamos a ver una red en concreto y cómo afecta esto a nuestro ego. O sea, ¿creéis que puede haber una red que se active con el ego? O sea, nuestro ego, eso que hablan así los psicólogos y todo esto. Bueno, pues se están haciendo estudios que, bueno, estos estudios no tienen que ver nada con psicodélicos, sobre la red neuronal por defecto, pero que sin embargo los psicodélicos sí que afectan a esta red, ¿vale? ¿Y qué es esta red neuronal por defecto? Bueno, pues si ahora nos paramos y no hablamos, te sientas, no haces nada, ¿qué se activa? Tu pensamiento, tus recuerdos. ¿Qué voy a hacer esta noche para cenar? La lista de la compra para mañana, las 80 tareas que tengo en el trabajo pendientes, el estrés de no sé quién que me está llamando para no sé qué cosa, el vecino que me está dando por saco porque tal y cual, todo eso, ¿no? Memorias, autobiografía, reflexión, todo eso se activa en el descanso. Esto es una red que está alterada en enfermedades mentales y que está sobreactiva, o sea, ¿sí se dice sobreactiva? De hecho, incluso las áreas que están involucradas en esta red crecen mucho más. O sea, es como que se ha alimentado a todas esas áreas y la persona no puede dejar de pensar en todos sus problemas, no se ve envuelta en esa autobiografía de la que no puede salir y deja de experimentar cada momento, ¿no? Lo que dicen la presencia. Los psicodélicos lo que hacen es desactivar esta red, ¿vale? Cuando tú desactivas esta red ya no estás pendiente de ti mismo y empiezas a sentir mayor empatía y estar pendiente de lo que ocurre alrededor, de lo que ocurre a otras personas. Esto pues también ocurre en otros momentos, no solo con consumo de psicodélicos o con estos tratamientos, sino cuando se hacen actividades grupales, cuando se juega al fútbol, cuando se baila, cuando tienes que estar muy pendiente de hacer muchas cosas que implican pues una tarea, ¿no? Una tarea que te impide estar pensando en tus problemas. En la meditación, aunque parece extraño, ¿no? Porque la meditación es sentarte a pensar, ¿no? Aunque se activa inicialmente, los meditadores expertos sí que han conseguido llegar a desactivar esta red,
Por ejemplo, en la meditación budista, los meditadores lo que hacen es visualizaciones, mantras y traer emociones. Entonces, cuando estás tan focalizado en hacer tantas cosas, que si recito el mantra, que si tengo que visualizar esto, que si tengo que pensar en no sé qué emoción que la tengo que traer a mí, que si luego tengo que mandar todas estas buenas energías también a mis familiares, a los amigos de mis familiares, a no sé quién, y empiezas a pensar en todo el mundo, excepto en ti, ahí también se desactiva. Entonces los meditadores expertos también se han visto los mismos cambios de neuroimagen, ¿no?, del cerebro que cuando se toman estos psicodélicos. Estas son investigaciones que se han hecho, ¿vale? Y que se están haciendo a día de hoy en el Imperial College of London. Y bueno, yo por ejemplo pude atender una conferencia de Chris Timmerman que habla de todos estos estados alterados de consciencia y que han investigado tanto en lamas budistas como en personas que les dan estas sustancias durante un periodo de tiempo y les analizan a nivel de neuroimagen. Luego, efectos cognitivos. Esto es lo que más llama la atención cuando se consumen estas sustancias, porque de repente como que toda la percepción cambia, ¿no? Pues los receptores de serotonina, que hemos dicho los 5-HT, están ampliamente distribuidos en todo el cerebro. Entonces, esas puertas que os he mostrado están en núcleos emocionales, están en la memoria, están en las áreas de aprendizaje, en el lenguaje, en todo, están en todo. En el procesamiento sensorial, también súper importante, ¿por qué? Porque cuando se toman, lo que hace es bajar el umbral sensorial y lo percibimos todo mucho más. Si se baja el umbral, con poca luz que haya, tú ya la ves, con poco sonido que haya, tú ya lo percibes. Entonces, todos los olores, todo lo que podemos percibir a nivel sensorial se va a percibir muchísimo más. Se han hecho también estudios en poblaciones que usan frecuentemente este tipo de compuestos, ya que pues, hay países donde estos compuestos es un sacramento, ¿no? Como decía antes de María Sabina, en México o en Brasil hay iglesias que toman psicodélicos como sacramento, pues igual que la hostia del cura, pues ellos toman hongos o toman ayahuasca. Entonces se han hecho estudios para ver si hay alguna alteración, ¿no? Si esta gente pues a lo mejor tienen problemas o pierden capacidades cognitivas o si se les va un poco, yo qué sé, pues de la memoria o el lenguaje, hablan peor. No hay alteración. De hecho, incluso había un pequeño matiz de que casi que mejoraban, o sea, en sus puntuaciones cuando se hacían estos test cognitivos. Y bueno, he puesto aquí la teoría del mono dopado, ¿no? Para que es una curiosidad, para que veamos hasta dónde se está teorizando. No sé si habéis escuchado, pues seguro, lo del eslabón perdido, ¿no? Que de repente hubo del simio al humano, o sea, como en unos años, que según la evolución deberían haber pasado muchísimos más para que el simio evolucionase al ser humano, y se dio en un periodo muy corto. ¿Cuál es la teoría de los que elaboraron esto del mono dopado? Es que los simios, ¿no? Los animales, pues estaban por ahí y comían hongos, como comían vegetales, como comían de todo. Y al comer estos hongos empezaron a tener más capacidad de comunicación entre sus iguales, ¿no? Entre ellos o con otros animales o algo así. Y a raíz de pues, pasar generaciones y generaciones de monos consumiendo estos hongos, crearon esa capacidad de comunicación, de empatizar, de habilidades finas, de creatividad, lo cual a mí, bueno, cuando me lo contaron la primera vez yo dije, esto están como unas maracas. Pero cuando luego ya leí todo, o sea, las investigaciones que había sobre psicodélicos, dije, oye, estarán como unas maracas, pero la teoría en realidad tiene lo suyo, ¿eh? O sea, sí, sí. Y luego, bueno, pues algunos efectos sensoriales, como he dicho, se baja el umbral sensorial y no solo se baja el umbral sensorial, sino, como habéis visto antes, se interconecta el cerebro muchísimo más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que áreas que no estaban conectadas usualmente, ahora van a estar conectadas. Por ejemplo, el oído, si escuchamos música
usualmente que lo escuchamos en nuestra mente, ¿no? O sea, viene la música y lo percibimos como sonido. Sin embargo, aquí vamos a percibir el sonido como dibujos, o sea, por la vista. Por eso tenemos estas vendas puestas, que os he mostrado antes, y se les pone música, porque van a poder empezar a ver muchas veces ese sonido. Se puede ver también el tacto, se pueden ver estímulos olfativos y se puede incluso ver el gusto. Esto no siempre es así, pero bueno, a veces puede ocurrir dependiendo de si hay esa interconexión de esas áreas, lo cual me parece también bastante interesante. Esto se llama sinestesia y se han incluso visto cuáles son las áreas del cerebro que se activan cuando ocurre este proceso de sinestesia. Una de ellas es el claustrum, que bueno, es un área del cerebro, sin más. ¿Qué efectos psicológicos van a tener estas terapias? Bueno, pues a largo plazo va a dar una mayor estabilidad emocional y mayor cercanía con otras personas, reducción de la desesperanza, mejora del estado de ánimo, disminución de los síntomas de ansiedad y depresión, reducción del consumo de drogas y ausencia de síntomas de abstinencia, mejora de los hábitos generales de la vida y van a ser personas que van a cuidar más de su salud. Esto también es una investigación que se ha realizado aquí en España, por cierto, en grupos de Barcelona. Y esto también es algo súper interesante porque al final ya no es solo mantener un estado mental bueno, ¿no?, que es lo que todos queremos, sino realmente saber cómo mantenerlo y cuidarnos más es un indicador de que nuestro estado mental también es mejor, porque esto incluso se ve en ratas, cuando yo trabajaba con ratas y observábamos cuántas veces se peinaban o si se acicalaban las ratas o no, y las ratas que tenían pues una enfermedad tipo depresiva se acicalaban menos que las ratas que estaban bien, que sin tener depresión, lo cual era bastante interesante viendo el efecto que también tenían en humanos. Aumento de la empatía, que también se ha observado en estudios con sociópatas y criminales. Vale, ya, ese era el último. Y ahora vamos a pasar a la investigación clínica. Esto, como lo he contado yo así un poco, pero ahora pues os he traído un poco de datos para que veáis, ¿no?, qué está ocurriendo en los ensayos clínicos, porque estas terapias no están autorizadas, no son legales y solo se pueden administrar en condiciones de ensayos clínicos, ¿vale? Estamos luchando precisamente para que nos dejen investigar y para que pueda llegar a la gente que lo necesita. Luego también hablaré de las limitaciones, que no es para todo el mundo, ni esto vale para todos los casos, ni para todas las enfermedades mentales, pero bueno, ahí os lo contaré. En primer lugar voy a hablar de los estudios que se hicieron en enfermedades terminales. Y diréis, enfermedades terminales, o sea, gente que está a punto de morirse, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Bueno, pues es que era todo. Las personas que han recibido un diagnóstico terminal suelen sufrir depresión, ansiedad y miedo a la muerte, claramente. Tienen una angustia existencial. Y con estas investigaciones fue con la que empezó este renacimiento psicodélico, porque era como una población a la que sí que dejaban administrar estos compuestos. Esto empezó en el Johns Hopkins, que es una universidad y un hospital de Nueva York. Y fueron dirigidas por Roland Griffith, que es uno de los mayores iconos de este renacimiento psicodélico. Si buscáis sobre él, bueno, pues vais a encontrar un montón de investigaciones que él ha liderado y que, bueno, tristemente ya ha fallecido. En esta investigación vieron que las personas que padecían depresión y ansiedad por un diagnóstico de enfermedad terminal tenían efectivamente pues, depresión. Aquí está como un test que miden, este es el nivel de depresión, y que tras administrarse una dosis de estos compuestos, esa depresión disminuía. Si se daba una dosis alta, que está en rojo, disminuía más que si se daba una dosis baja. Esto era un test que se les hacía sobre la calidad de vida,
porque bueno, ya no es cuestión solo de tener o no depresión, o sea, tienes un diagnóstico terminal, es cuestión también de la calidad de vida que tú tienes, y se vio que también mejoraba su calidad de vida, sobre todo cuando se administraban estas dosis más altas, que es la línea que vemos en rojo. Luego, ¿en cuántos pacientes era eficaz esta terapia? Bueno, en el caso de enfermedades terminales era eficaz en el 90% de los pacientes que tenían depresión y en el alrededor del 75% en pacientes que sufrían de ansiedad, ¿vale? O sea, son súper altas estas tasas. O sea, hay pocos psicofármacos que vayan a dar una tasa así, pero también estamos hablando de un grupo de estudio muy particular, que esto no se debe de extrapolar a personas que tengan depresión sin enfermedad terminal, ¿eh? O sea, esos son otros estudios que ahora mostraré. En la investigación clínica de depresión también se han hecho investigaciones. Este es un ensayo clínico donde se da una dosis única de psilocibina para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. Es decir, esto eran pacientes que lo habían probado todo, como el testimonio que os he leído antes, de la paciente esta que lo había probado todo y nada le funcionaba. Bueno, pues a ese grupo resistente se les daba psilocibina y se dividía en varios grupos y a cada grupo se le daba una dosis distinta para ver a qué dosis era más efectiva, ¿no? Y este es el test que se le hace, estas son las puntuaciones, aquí es donde empiezan, ¿no? Todos empiezan puntuando aquí alto, ¿no?, de depresión, y cuando se dan estas sustancias, se administran estas terapias, baja radicalmente. La línea azul es la de la dosis más alta, luego la dosis media es la verde y la dosis gris es la dosis bajita. Bueno, decir que esto fue un estudio multicéntrico, se hizo en todo el mundo y España también participó. Hubo participantes y un grupo en Barcelona que participó en estas investigaciones. En conclusión, había una reducción significativa de la sintomatología, principalmente en el grupo que había recibido pues, la dosis mayor. Pero bueno, ahora ya he estado yo hablando mucho y quiero que escuchéis el testimonio de una paciente que ha recibido pues esta terapia, ¿no? En octubre hubo un simposium focalizado justamente en hablar de todos los mecanismos de acción y todo lo que os he estado contando yo aquí, pero durante 2 o 3 días hablando solo de esto. Y una de las mesas redondas que se hizo fue de pacientes. Si queréis buscar más, es la Fundación Inagüe quien lo organiza, y hacen un trabajo de divulgación científica sobre estas terapias, podéis buscarlo y suele haber pues casi todas las semanas, hay algún blog y algún artículo que está escrito de forma que todo el mundo lo entienda sobre estas terapias. Y aquí va el testimonio. Fue muy importante. Ay, perdón, es que se me olvida decir. Al principio os he leído un párrafo de una paciente que sufría depresión. Esta era la paciente. ¿Vale? Ahora vais a escuchar lo que dice después de haber recibido esa terapia. A ver. Fue muy importante para mí el confiar en mis terapeutas, Vicente, Leticia, todo el equipo. Fue un entorno médico muy seguro. Tuve una preparación, asimilé todo lo que me decía mi terapeuta. Tú cuando te tomes la medicación, porque yo quería saber o preguntar, él me decía que tengo que aceptar todo lo que surja mientras estoy con la medicación. Así lo hice, eso lo tuve muy claro. Y nada, llegó el día de tomarme la psilocibina, mi salvación. Un milagro para mí ya para siempre. Creo que estuve en aquella habitación unas 5 o 6 horas, muy bien atendida por ambos lados, Vicente y Leticia. La experiencia fue muy fuerte, en algunos momentos, en otras fue maravillosa, de algo que no he sentido nunca.
¿qué iba a decir? Lo primero que yo, cuando te tomas la medicación, lo primero que yo sentía era una música envolvente, un mare magnum, y ahí empezaba ya todo el proceso. A continuación, en las 2 tomas que tuve, notaba como una energía o una corriente que me comenzaba en los pies, me iba subiendo por todo el cuerpo. Yo notaba cómo me iba sanando, hasta los hombros, notaba cómo se ampliaban. Lloré mucho. Creo que todas las heridas que tenía por todos los traumas que han sucedido en mi vida, creo que quedaron allí. Yo ahora, cuando yo salí de la sesión, yo no me lo podía creer. Aquello era algo mágico. Yo podía caminar erguida, los pies, no arrastraba los pies. Camino de mi casa, que de Zamora a mi casa hay 80 kilómetros, yo solo pensaba, ¿esto será real? ¿Serán los efectos y cuando terminen los efectos esto se acabó y voy a volver a lo mismo? Al llegar a mi casa, mi hija comenzó a pegar botes, mamá, ¿qué te han hecho? Es la primera vez que entras en casa y no dices, me voy a la cama que estoy agotada. Me puse a hacer la cena y mi hija alucinaba, llamaba a papá, mira qué le han hecho a mamá, ¿me pueden dar una pastillita de esas a mí? El doctor Franco sabe de lo que hablo. Y bueno, al día siguiente tenía que volver a Zamora, al hospital, y al entrar, al ver a mi terapeuta, a Vicente, yo iba con una sonrisa y le digo, Vicente, mira mis manos, mira Vicente, ya no tiemblo, ya no tengo ese dolor aquí tan inmenso, esa opresión en el pecho, ya nadie me está estrangulando. Era la primera vez que yo sentía algo así, era una cosa mágica. Y como ha sido, pues que va a hacer 1 año y yo sigo aquí. Aprendí en lo que duró la medicación, no me gusta decir viaje, yo pienso que igual que a una persona la operan del corazón porque no le funciona o le trasplantan un órgano, a mí me conectaron algo que en mi cerebro estaba desconectado. Me hicieron como si me hubieran hecho esa operación y mi cerebro empezó a funcionar. Yo empecé a ser una persona como los demás, a hacer una vida normal, mejor todavía que antes de la depresión ni nada. Asumo las cosas, lo que puedo solucionar lo soluciono y lo que no me doy cabezazos contra la pared. Ha sido un cambio increíble. Yo todavía no me lo puedo creer. Siempre pienso, y al salir de la medicación, yo me repetía, era tan fácil, y ¿por qué tanto sufrimiento? Porque yo he sufrido tanto, cuánto tiempo de mi vida, cuántos años he perdido, y era tan sencillo. En 5 horas aprendí más que en toda mi vida, y lo estoy utilizando ahora, lo que aprendí. Me emociono, pero es que... Bueno, vamos a ir hasta aquí. El vídeo completo está en YouTube, en la Fundación Inagüe, podéis encontrar este vídeo y bueno, todas las ponencias que hubo durante el simposio, por si queréis, os habéis quedado con ganas de más. Voy a seguir con las investigaciones clínicas sobre adicciones, en este caso, donde se aplicó a personas que sufrían adicción a alcohol. Se contabilizaron en este caso los días que las personas consumían, el alcohol que consumían, si consumían mucho o si consumían menos,
y luego se empezó la psicoterapia y a las 4 semanas se le administró la psilocibina. Aquí podemos ver en el gráfico, aquí arriba era el consumo que tenían al principio de las sesiones, luego ya fue cayendo un poco con la psicoterapia y luego aquí a partir de la segunda sesión es cuando ya se les aplica la sesión de psilocibina y el consumo de alcohol cae. No desaparece porque, bueno, creo que la mayoría de gente aquí seguro que también consume alcohol, entonces esto ya eran personas que tenían un problema con alcohol y no desaparece, pero cae muchísimo, o sea, cae de forma muy significativa, lo cual, bueno, pues ya es bastante para un estudio así, ¿no? Que pues a día de hoy las personas que se recuperan de la adicción, pues la tasa es bastante baja. Entonces, aunque fue un estudio piloto, con muy poquitos sujetos, sí que se vieron como resultados. Yo también trabajaba, no en este estudio claramente, pero en un centro de rehabilitación de adicciones donde vi pues, casos muy severos de adicciones de 20 años, pues que habían ido a muchísimos centros y que, bueno, pues con una internación, eso sí son 9 meses, o sea, no es como esto de te doy una sesión, no, allí era un internamiento de 9 meses porque eran pacientes muy graves, también mejoraban y la tasa de recuperación era bastante alta. Bueno, y el consumo, por cierto, se mantiene bajo durante los 6 meses que se hizo el seguimiento de los pacientes. Esto es algo que no he mencionado antes, pero en el caso de la depresión también se hace un seguimiento a 6 meses, ¿no? Porque a lo mejor la persona acaba de salir de la experiencia y está súper bien, ¿no? Como nos contaba Conchi, que era la participante que hemos escuchado, pero a lo mejor puede cambiar con el paso del tiempo. Sin embargo, sí que se ha visto que, pues no en todos los casos, pero en muchos de ellos se mantiene con el tiempo. Luego pasamos a las aplicaciones en otras enfermedades, porque bueno, hemos estado hablando todo el tema de la salud mental, depresión, ansiedad, pero se puede aplicar a otras enfermedades porque los receptores de serotonina y esas puertas están en todo el cuerpo. O sea, en todas las células donde se han buscado, se han encontrado receptores de serotonina. Y esto nos lleva a enfermedades neurodegenerativas que he mencionado ya antes, que aumenta la regeneración neuronal, y José Ángel Morales está investigando en Alzheimer y Parkinson para regenerar neuronas. Él hace estudios a nivel de cultivos celulares, no en ensayos clínicos. Sí que en el Johns Hopkins se han hecho estudios con, creo que son microdosis, porque en el caso de las enfermedades neurodegenerativas no se puede, o sea, la dosificación es un poco distinta, entonces se dan dosis pequeñas. En casos de asma, esto a mí me chocó mucho, estas investigaciones las hizo el investigador con el que yo estuve rotando. Entonces, cuando leí los artículos científicos que él había sacado en investigación de ratas que tenían asma y vi las histologías, que son como los cortes de pulmón de las ratas que tenían asma, y las ratas que tenían asma y luego se les había aplicado un psicodélico que no era psilocibina, era DOI, que es artificial, era casi como un pulmón sano. O sea, es increíble lo que estos receptores a nivel del pulmón pueden hacer porque tienen propiedades antiinflamatorias y este farmacólogo era experto en investigar la actividad antiinflamatoria de estos compuestos para un futuro, pues a lo mejor hallar otros compuestos también parecidos que no tengan esta actividad psicoactiva, porque bueno, pues en asma no queremos que la persona tenga estos viajes cada vez que se tenga que mejorar su asma, ¿no? Y por último, en dolor crónico. Dolor crónico era mi tema de tesis doctoral. Y esto es como muy interesante porque en el dolor siempre pensamos que es algo somático, ¿no? Que está en algún lugar del cuerpo, he tenido un accidente, me he roto no sé qué, me duele y se me queda el dolor crónico ahí para siempre. Personas con artritis, personas con fibromialgia tienen también dolor crónico y siempre es algo como que pensamos que es fuera, somático. Sin embargo, tiene una dimensión emocional súper importante. Todas las personas con dolor crónico tienen una alteración de su sistema límbico, que es el sistema de las emociones, y donde actúan estos compuestos también es el sistema límbico de las emociones. Por eso hay un cambio perceptual
de ese dolor y hay una mayor aceptación y hay también un cambio en los umbrales de dolor. Es una estrategia completamente distinta a la que se viene usando hasta ahora, que es la de los opioides, por ejemplo, o antiinflamatorios, que no tienen nada que ver con estas terapias, por ejemplo, con estas vías neuronales que se focalizan aquí. Bueno, retos y actualidad, ya estamos llegando al final. Limitaciones y riesgos y mitos de estas terapias. No es para todo el mundo. Aunque los resultados son prometedores, no todas las personas son candidatas. Se necesita hacer más investigación para perfeccionar el screening médico y psicológico y reducir riesgos. Por ejemplo, personas con problemas cardiovasculares no pueden hacer estas terapias. Mito: una dosis te cura. Aunque la dosis es lo que el paciente percibe, la psicoterapia que se ha hecho antes es imprescindible. De hecho, hablé con una persona que había tenido problemas de adicción al alcohol y que había hecho psicoterapia de todo tipo, o sea, un largo historial de psicofármacos, y que cuando hizo esta terapia se dio cuenta que toda la terapia que había hecho durante toda su vida le ayudó en ese momento. Entonces, aunque parece que no ayuda, cuando luego se pone en práctica en esta situación, toda esa terapia anterior había sido útil para él. O sea, que no fue esa dosis solo la que lo curó, sino todo ese vínculo y las terapias anteriores. No son tratamientos por sí solos y su eficacia depende de un proceso terapéutico completo que incluye pues, todas las etapas que hemos dicho antes y que puede durar semanas o meses. No es eficaz en todos los pacientes, aquí he hablado de unas tasas de eficacia bastante altas, pero va a depender mucho del ensayo clínico y de la condición que estemos tratando. Pues en unas condiciones, en unas patologías es más eficaz que en otras. Y hay un porcentaje significativo todavía de personas que no responden clínicamente a estos compuestos y después también que tenemos que hacer pues, mejor screening y más investigación. Contraindicaciones clínicas, pues para personas que tienen ciertos problemas no de personalidad o trastornos psicóticos. Nunca, jamás administrar esto a personas que hayan tenido en el pasado brotes psicóticos. O que haya, no tanto eso, sino hay que evaluar mucho, pero con esquizofrenia o cosas del estilo nunca en los ensayos clínicos no se hace. Trastorno bipolar tampoco, algunos trastornos de la personalidad, especialmente estructuras narcisistas o límite. Se ha visto que las personas que tienen una estructura narcisista de la personalidad se les aumenta. Porque como hemos dicho, estos psicodélicos ponen como la lupa en ciertas emociones o en ciertos rasgos de la personalidad, entonces esto puede aumentar. O historia familiar de psicosis, hay que tener precaución. Posibles efectos psicológicos adversos pues pueden aparecer durante o después del tratamiento, puede haber una emergencia de memorias traumáticas, puede haber una elaboración de nuevas memorias. Esto también hay que tener cuidado porque a veces es muy difícil discernir si el paciente lo que ha experimentado es una memoria que ha recuperado o una memoria nueva que simplemente lo que está haciendo su psique es visualizar como en un sueño una emoción interna que se está visualizando como esa memoria pero que no es real. Puede haber una retraumatización cuando el paciente le viene a la memoria algo durante el tratamiento y que a lo mejor había olvidado o que pues, no pueda como confrontar. Por eso el tema de dar herramientas a los pacientes para confrontar estas situaciones. Hay también un riesgo de inflación de ego o grandiosidad, que he mencionado el narcisismo, y una variación espiritual o una evasión por la vía espiritual, que bueno, no lo he mencionado el tema de la espiritualidad porque ya no me daba tiempo, pero estas sustancias y estas sesiones con psicodélicos pueden conectarte con cosas que nosotros no estamos pues, usualmente en contacto, en el sentido de que te quedas como sin límites físicos, como he dicho es una disolución del ego, apaga ese sistema, entonces empezamos a
ocurren cosas que son muy difíciles de explicar, como mencionaba antes la paciente, ¿no? Que había sido una experiencia muy, muy, muy fuerte. Puede haber también confusión o desorganización psicológica. Puede haber cambios profundos en el sistema de creencias o cambios epistemológicos. Esto es algo que también se está estudiando aquí en España. En las Islas Canarias hay un grupo de investigación centrado en esta parte, porque luego la persona puede venir con experiencias que, claro, cuando se las cuenta a su entorno, pues el entorno diga: ¿esto qué es? O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero la persona lo ha vivido y ha sufrido este cambio. Entonces, cuando no está integrado a nivel social, puede ser desestabilizador. Por eso en las culturas de donde vienen estas sustancias, como en México o Latinoamérica, pues estas creencias son normales. O sea, allí, pues por muchas veces que vayas a hacer una sesión de estas, no va a diferir nada de lo que tú encuentres con lo que cree ya la gente. Entonces, en occidentales pues hay que ser especialmente cautos. En España hay, bueno, estas son las principales organizaciones que he puesto aquí, que hacen investigación y divulgación sobre este tipo de terapias. ICERS, que es el Centro Internacional de Educación Etnobotánica e Investigación, INAHUE, que fue el organizador del simposium que he mencionado antes, y la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, que es principalmente pues, clínicos, psiquiatras, investigadores, psicólogos, terapeutas que también están relacionados con la investigación y que han llevado a cabo ensayos clínicos e investigaciones. Y bueno, hay una iniciativa ciudadana en Europa de recogida de firmas justamente para que se empiecen a financiar estas investigaciones y que puedan dar luz verde a que pueda llegar a la gente que las necesita, porque como he dicho, a día de hoy no son legales y nos gustaría que esto fuera legal para que pueda llegar a todo el público de forma equitativa, porque hay en muchos lugares también que están abiertas ya legalmente, pero ¿quién se las puede permitir? Pues pueden costar unos $700, o sea, unos 600 euros, para que os hagáis una idea, o incluso más. Así que sería bueno que pudiera llegar a todos. Y bueno, pues esto es todo, muchas gracias. Y nada, ahí están también mis redes por si necesitáis alguna duda o queréis seguirme o nada. Laura, ¿preguntas? Maravillosa tu conferencia. Esto os da una idea de lo que va a ser las conferencias del barrio, ¿eh? Las siguientes ni os imagináis tampoco. Decía un día Vázquez Montalbán, dice: yo antes cuando estaba en la taza del váter me entretenía leyendo la etiqueta del champú, pero ahora con el móvil, dice, no hay manera de estar pensando en uno mismo. Yo vine ayer de Dinamarca, están muy preocupados por la situación que se va a vivir o que se está viviendo allí. Aunque los daneses no son muy dados a externalizar sus sensaciones y sus estados de ánimo, dicen que están muy preocupados. Se supone que hay estudios en los que una situación comunitaria incrementa el uso de psicotropos, ¿no? En Dinamarca, ¿tú qué crees que va a ocurrir? Bueno, allí no te dan ni una aspirina en la farmacia, sino va recetada. Eso es una ventaja que tienen con respecto a nosotros. Pero ¿tú crees que va a aumentar el uso de medicación de este estilo? Hombre, no me extrañaría. Al final el contexto social está súper influido en lo que luego la gente percibe, y cuando pues ha habido situaciones como el COVID o crisis económicas, y en este caso pues puede haber un confrontamiento político mayor, seguramente pueda haber ese aumento de psicofármacos. Si tenéis alguna pregunta, 2 preguntitas, porque a las 8 tenemos que dejar esto vacío. Bueno, la mía es muy simple. Hemos hablado del dolor. Yo quisiera saber el dolor llamado fantasma, si también se puede tratar con estos tipos de medicina. Pues es buena pregunta, porque el dolor fantasma es realmente el dolor percibido de un miembro que ya no está. Claro, entonces sería una neuroplasticidad inversa, porque es como que esa zona del cerebro se dedique a otra cosa.
Creo que no hay estudios sobre el tema, al menos no recuerdo haberlos leído. Sí que he leído sobre migrañas o dolores de cabeza en racimo. No lo descarto, o sea, o que, por ejemplo, sí que puede haber una alteración de las vías perceptuales, entonces que el dolor fantasma se perciba de forma distinta que no moleste, digamos. O sea, puede seguir ahí, pero sin molestar. Sí, un tratamiento sí. para la gabapentina, pero no hay otra cosa. Claro. A lo mejor estás 3 días que no molesta y luego 2 días claro. horribles. Sí, sí, porque a veces se produce tolerancia en medicación que hay ahora mismo y incluso hipersensibilidad. Sí. Bueno, enhorabuena por la exposición, me ha gustado mucho. Y 2 cosillas, ¿podrías poner la diapositiva con el QR para firmar? Que venga, no nos ha dado sí. tiempo a... Vale, sí. Vale. Y mientras tanto te pregunto por otra cosa, me interesa un poco el tema este que has sacado, así como de puntillas, del bypass emocional. Sí. Entonces, ¿por qué piensas que eso es algo adverso? ¿Y tú has tenido alguna experiencia propia? Cuéntanos un poco las experiencias propias que has tenido con las plantas, o si lo has hecho o no lo has hecho. Bueno, lo del bypass espiritual, una analogía que escuché de unos terapeutas era como si estás en el desierto y tomas un helicóptero para cruzar el desierto, ¿no? Y al final te piensas que estás cruzando el desierto, ¿no? Te evades a ese mundo espiritual, tú crees que es todo maravilloso y luego cuando te deja el helicóptero sigues estando en el desierto, un poco más lejos, pero estás en el desierto. Entonces, al final, mucha gente se evade a ese mundo espiritual, a ese mundo de... que a veces, o sea, no es que la espiritualidad sea mala, pero que hay personas que lo llevan al extremo y se olvidan del mundo real, ¿no? Y dejan de lado su trabajo, dejan de lado la parte económica, dejan de lado la parte familiar y se centran demasiado en la parte espiritual. Por eso puede ser un efecto adverso, y sí he conocido casos cercanos, porque cuando estaba en la Amazonía, pues allí todo el mundo, los occidentales, iban con crisis existenciales bastante grandes. Entonces, pues a veces tenía conocidos que estaban muy focalizados, ¿no? Venían pues de consumos muy frecuentes porque estaban intentando mejorar esa parte emocional, que se iban todo el rato a ese mundo espiritual, al mundo espiritual, pero luego no desarrollaban pues a lo mejor sus habilidades en el mundo terrenal. Entonces sí que conozco casos en primera persona. Sí. No hace falta que le hagáis fotos a la pantalla, porque mañana o pasado cuelgo el vídeo íntegro y lo vais a tener. Vale. Polígonosanantón.es. Sí. Polígonosanantón.es, todo junto, o polígonosanantón.com, ¿vale? Bueno, mientras tanto menciono que ahora doy formaciones y cursos de fitoterapia para tener una vida más saludable con el uso de plantas, y este sábado doy un taller aquí en Albacete. Entonces, si alguien está interesado en venir o en asistir, bueno, pues me podéis poner, o sea, me podéis escribir por redes sociales o al teléfono. He dejado por ahí unos flyers verdes, entonces, bueno, pues eso también. Buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia, por la charla, que me ha parecido muy interesante. Y yo tenía una duda, porque ha aparecido en algún momento el tema de la utilización de este tipo de terapias con personas que hayan desarrollado ya un proceso psicótico, un proceso esquizofrénico, porque por lo que leemos y por lo que vemos, por ejemplo, hay muchos jóvenes que, sobre todo por consumo de sustancias como la cocaína, pues llegan a desarrollar procesos de desequilibrios y de enfermedades mentales graves, como puede ser la esquizofrenia. Entonces, lo que quería saber es, en la investigación que se está desarrollando, ¿es conveniente este tipo de terapias para enfermos que ya han empezado a desarrollar estas enfermedades? ¿Cómo está ese tema? No, hay que evaluar mucho también al paciente, porque si el paciente, por ejemplo, ha desarrollado una psicosis por consumo de estupefacientes, es distinto de si el paciente ya tenía una psicosis de base. En casos que, bueno, yo conozco,
había pacientes que su psicosis estaba relacionada con el consumo de sustancias. Cuando se limpiaban, ¿no? Cuando ya no había ese consumo de sustancias, sí que se les administraba esta terapia, en países donde es legal, ¿vale? De hecho es, ¿cómo se llama? Como reconocimiento nacional, incluso algunas de estas plantas. Pero, por ejemplo, en pacientes donde la psicosis es previa al consumo de sustancias, estas terapias no son adecuadas. O sea, hay que tener cuidado, hay también que valorar. De hecho, bueno, vamos a sacar un artículo, llevamos ya un tiempo trabajando en él, una compañera mía, ella ha hecho investigación en Italia y en Perú de personas que a lo mejor tomaron estas sustancias, habían tenido episodios previos de psicosis o episodios posteriores y se evaluaba o sea, qué pasaba con esas personas y dependía mucho del contexto. Por temas de seguridad, usualmente no se acepta a esas personas, bueno, en ensayos clínicos está totalmente excluidas, es un criterio de exclusión tener una persona que haya tenido algún tipo de situación psicótica, pero sí que realmente habría que evaluar o sea, cómo se da en la persona esa psicosis. Porque es un poco de los resultados que mi compañera había visto, el contexto, el sostén. Pues si tú puedes sostener a un paciente en ese estado alterado durante una semana o durante un mes, pues oye, o sea, a lo mejor se lo puedes dar y que se beneficie, pero ¿qué capacidad se tiene para sostener a un paciente durante ese tiempo? O sea, no se sabe realmente. Sí que hay pero esto no es un estudio, esto es un artículo de alguien que pues, tuvo esta sobredosis y que creo que sí tenía un trastorno bipolar o algo así, en uno de los casos de sobredosis, que había mejorado. Pero vamos, esto es algo como muy experiencial y muy... pues que en clínica esto no se está viendo y bueno, y personas, que creo que también iba por ahí tu pregunta, si tienen historial o susceptibilidad a sufrir esquizofrenia, tampoco se les debe dar, ¿vale? Porque sí que se puede desencadenar esa psicosis a raíz de estas experiencias que son muy desestabilizadoras a nivel perceptual. Y es un poco parecido al cannabis, ¿no? De hecho, creo que sería menos peligroso que el cannabis en dosis bajas. Entonces, bueno, siempre hay que tener mucha cautela, pero vamos, en psicosis nada recomendable. Hola. Bueno, a mí también ya te han dado las gracias y la enhorabuena, pero me apetece dártelo porque primero a los organizadores, a Somos Barrios, por abrir un espacio en donde se trate temas tan importantes, esenciales para la salud mental como este. Entonces, primero a ellos, segundo a ti, porque lo has hecho siendo un tema muy profundo, muy complejo, a nivel neuronal, quiero decir, desde tu capacitación, lo has presentado de una manera muy sencilla, muy accesible, muy clara y has tocado lo nuclear. Entonces, ahora mismo me siento muy agradecida y como ves, por toda la gente, ya a las conferencias prácticamente no acude nadie en presencial. Hay mucha gente interesada a nivel profesional o personal en esto, entonces a ambos gracias y para adelante. Y te quería preguntar, a ver, según tú has mencionado o se conoce, hay un ensayo clínico en Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios, bueno, hay otro en Madrid con el sapo bufo, bueno, en la sustancia, que hace una persona que como profesional o mediador que trabaja en acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico con otros o en nombre propio, quiere experimentar, no por, no sé, como una actividad de ocio tiempo libre, sino por verdadera necesidad, qué hace cuando en España legalmente no es posible, no está autorizado. Todo el mundo conocemos, todo el mundo quiero decir, estoy segura que aquí conocemos a 2 o 3 personas profesionales que lo hacen en Madrid, tal, psiquiatras, psicólogos, a Dios gracias, ellos se atreven, se la juegan un poco, pero están trabajando y dispensando esta sustancia y además con todo el procedimiento, protocolo que tú has mencionado, acompañamiento terapéutico antes, durante y después. Pero claro,
¿qué hace alguien que quiera hacerlo dentro de un marco legal, por seguridad, y que no pueda acceder a un ensayo clínico tan puntual como es este en España? ¿Te refieres a alguien que quiere como derivar a su paciente? Derivarlo o mencionarle esta vía Vale. posible, sobre todo para personas con depresión, o bueno, alguien de los que estemos aquí a nivel personal que ya haya oído hablar y quiera... Es complicado, eso es un tema complicado, o sea, sí que pues a nivel bajo la mesa, no sé, underground, sí que pues existen esas terapias, como has mencionado. A día de hoy, o sea, es que no se puede recomendar nada, porque es que no siendo legal, o sea, que se vayan en República Checa, creo que ya se ha hecho legal, en Alemania se han abierto un par de clínicas también a nivel legal, en Costa Rica, Jamaica, no sé, derivarlos a países donde no está penalizado y a lo mejor clínicas de confianza donde se conozca a alguien y se sepa que son clínicas de confianza. O sea, es lo único que... Sí que, o sea, luego yo conozco clínicas que lo están haciendo en Barcelona, oficiales. En Madrid, oficialmente, no sé ahora mismo. No, yo digo clínicas oficiales. Sí que conozco un par de clínicas oficiales en Barcelona. Que se está haciendo. Bueno, otro de los psicodélicos que sí que es legal, pero no lo he mencionado porque no es clásico, es la ketamina. La ketamina es un anestésico que se usa en hospitales y ese es legal. Entonces hay en clínicas que se da un tratamiento asistido con ketamina. Yo no lo he mencionado porque la ketamina no es tan seguro como la psilocibina, no es un psicodélico clásico, entonces yo no estoy tan especializada en esas vías, digamos, de ketamina. Y bueno, también crea adicción. De hecho, hay personas que son adictas a la ketamina. Entonces, para mí tiene muchos más riesgos. Y yo prefiero este tipo de terapias que, pese a no ser legales, bueno, pues solo podemos también luchar para que lo sean. Bueno, si os parece, como tenemos que dejar el salón de actos, a ver, os digo, el 21 de enero, El Riñón, un laboratorio de vida, la nefróloga Sara Piqueras. 28 de enero, Análisis de las inundaciones de Letour, de Stefan Nolte, técnico de gestión del ciclo integral del agua. 4 de febrero, Tomás Segura, Ramón y Cajal, el genio inesperado. Y el 11 de febrero, que os voy a pedir que vengáis todos, porque la va a dar un amigo mío, que es Antonio Gil de Carrasco, que fue el director del Instituto Cervantes, nada menos que en 9 países, Tokio, Egipto, etcétera, y nos va a hablar de Palestina, la herida que el mundo se niega a ver. Irlo apuntando en las agendas, ¿vale? Gracias por venir. Gracias.